Mi nuera salió y dejó su celular sobre la mesa. Minutos después, comenzó a sonar. En la pantalla apareció una foto de mi esposo, quien había fallecido hacía 6 años. Temblando, abrí el mensaje. Lo que leí hizo que mi corazón casi se detuviera. A veces, el pasado no muere, solo espera una llamada. Me llamo Clara Navarro, tengo 48 años, y durante mucho tiempo pensé que mi historia terminó el día que enterré a mi esposo. Creí que con el tiempo el dolor se volvería costumbre, que el silencio sería mi refugio y la soledad, una forma de paz. Pero el alma nunca olvida del todo, solo aprende a disimular las heridas cuando nadie mira. Desde su partida, cada noche se convirtió en una conversación muda con sus recuerdos, en una rutina que me mantenía viva aunque doliera. Aquella noche todo parecía normal. La cena en familia, las risas, el aroma del café recién hecho. Sin embargo, cuando escuché ese timbre, algo dentro de mí se quebró. Era el mismo tono que él usaba, una melodía antigua que habíamos elegido juntos una tarde cualquiera, cuando todavía hablábamos de futuro. El sonido resonó como un eco que venía de otra época, trayendo con él una presencia imposible de explicar. Mientras los demás seguían conversando, el mundo a mi alrededor se volvió difuso. Observé el teléfono con una mezcla de incredulidad y miedo. La foto, el número, el nombre, todo era igual que antes de su muerte. Sentí que la sangre dejaba de correr y el corazón golpeaba con fuerza, como si mi cuerpo recordara algo que mi mente se negaba a aceptar. No moví un solo músculo, apenas respiraba. La pantalla seguía encendida, iluminando mis manos, y por un instante juré sentir su energía ahí, mirándome desde un lugar que ya no pertenece a los vivos. La lógica desapareció. No había explicación posible, solo una certeza. Algo, o alguien, quería hablarme. Cuando abrí el mensaje y leí sus palabras, el tiempo se detuvo por completo. No tengas miedo, Clara. Todo está bien. Era su frase, la misma que me repetía cada vez que el mundo me dolía. La reconocí de inmediato, con la calidez y la ternura que ninguna máquina podría imitar. Quise pensar que era una coincidencia, un error, pero algo en el aire me decía que no. Las luces parpadearon, el ambiente se volvió pesado, y sentí que el destino acababa de abrir una puerta que nunca debí tocar. Desde ese momento comprendí que hay secretos que ni la muerte puede enterrar, y que a veces los muertos no regresan para asustarnos, sino para obligarnos a escuchar lo que todavía no nos atrevemos a aceptar. Antes de esa llamada, mi vida había sido sencilla, casi silenciosa. Viví 20 años junto a Tomás, un hombre que nunca prometió grandeza, pero sí presencia. No era perfecto, aunque en los pequeños gestos encontraba la calma que el mundo no podía darme. Su manera de cerrar la puerta con cuidado para no despertarme, su costumbre de dejarme una taza de café en la mesa antes de irse a trabajar, o el modo en que pronunciaba mi nombre cuando algo le preocupaba, eran detalles que me construyeron más que cualquier declaración de amor. Cuando la enfermedad llegó, pensé que el amor bastaría para retenerlo, pero el cuerpo no obedece a los deseos, y lo perdí poco a poco, viendo cómo la vida se le escapaba mientras seguía sonriendo, fingiendo fortaleza para que yo no me derrumbara. Su partida no fue repentina. Fue una despedida larga, lenta y cruel, de esas que dejan cicatrices que no sangran, pero tampoco sanan. Después del funeral, la casa se volvió un eco de su voz. Dormir en la cama vacía se convirtió en una prueba diaria, y cada objeto guardaba su presencia. Su reloj detenido en la mesa de noche, la camisa doblada en el closet, el perfume que aún se aferraba a las cortinas. Pasaban los días y me sorprendía hablándole en voz baja, como si en algún rincón invisible él todavía escuchara. No lo hacía por locura, sino por costumbre, porque cuando se ama de verdad, el alma tarda en aceptar que el amor ya no tiene cuerpo. Con el tiempo, mi hijo intentó convencerme de vender la casa. Decía que debía seguir adelante, que el pasado solo traía tristeza. Yo asentía, pero nunca lo hice. No porque me negara al cambio, sino porque aquí todo tenía su aroma, su rastro. Aquí fue donde reímos, donde planeamos viajes que nunca hicimos, donde me tomó la mano la última noche y me pidió que no me quedara sola. Aquel juramento se me clavó como un ancla. Durante los primeros años aprendí a sobrevivir entre silencios, a llenar los espacios con fotografías y oraciones. Visitaba el cementerio cada domingo, colocaba flores nuevas y le contaba las cosas simples de la semana, el clima, las visitas,
los sueños que seguían apareciendo con su voz. Me gustaba pensar que de algún modo él también me hablaba a través de los pequeños accidentes de la vida, como si su energía siguiera acompañándome desde otra forma de existencia. Sin embargo, lo que más dolía no era su ausencia, sino la distancia que empezó a crecer con mi hijo y su esposa. Antes éramos una familia unida. Después de la muerte, algo se quebró entre nosotros. Dejaron de llamarme con frecuencia, y las visitas se volvieron compromisos breves, cargados de silencios incómodos. Tal vez les incomodaba mi manera de seguir recordándolo, o tal vez el luto prolongado les recordaba lo que ellos también habían perdido. Sea como sea, comencé a quedarme al margen de sus vidas. El tiempo me enseñó a aceptar la soledad sin miedo. Cocinaba para uno, hablaba con las plantas, escuchaba los discos que él amaba. La vida se volvió simple, tranquila, y aunque el corazón seguía enlutado, aprendí a agradecer los días sin lágrimas. Por eso, cuando escuché aquel tono sonar desde el celular de mi nuera, no pensé en fantasmas ni en milagros. Pensé en recuerdos, en casualidades, en esas coincidencias que parecen burlarse del pasado. Pero algo en el fondo me susurró que no era casualidad, que esa llamada había sido para mí. Nunca imaginé que el consuelo se convertiría en sospecha. Con el paso de los meses, empecé a notar cosas que antes no veía, pequeños gestos que se me clavaban en el pecho como si algo dentro de mí quisiera advertirme. Laura, mi nuera, siempre había sido amable, reservada, quizá demasiado correcta. Al principio agradecí su compañía, su disposición a invitarme a cenar, a incluirme en las celebraciones familiares. Pero detrás de su sonrisa había algo que no lograba descifrar, una mirada esquiva que evitaba cruzarse con la mía cuando el tema de Tomás surgía, como si su nombre le incomodara más de lo que debería. Los días en su casa se volvieron diferentes, no hostiles, pero sí extrañamente tensos. Empecé a notar que guardaba el teléfono cada vez que yo entraba a la habitación, que lo sostenía contra el pecho con una rapidez nerviosa, como si temiera que mis ojos descubrieran algo. Su voz cambiaba cuando hablaba por mensaje, se volvía más baja, más íntima, y a veces la encontraba sonriendo sola frente a la pantalla, con una expresión que no entendía, una mezcla de nostalgia y secreto. Al principio me obligué a no pensar mal. Quise creer que era mi imaginación, que el duelo me había vuelto desconfiada, que la tristeza me estaba jugando una mala pasada. Pero una noche, mientras ella servía la cena, escuché sin querer el sonido del tono que me paralizó, el mismo que pertenecía al número de mi esposo. La melodía duró apenas unos segundos, y cuando volteé, Laura ya tenía el celular en la mano, apagando la pantalla con prisa. Me sonrió, fingiendo naturalidad, pero su respiración delataba algo. Desde ese momento, cada gesto se volvió sospechoso. Noté que salía al jardín para contestar llamadas, que su voz se quebraba a veces, como si hablara con alguien que le pedía calma. Observé que su celular cambiaba de funda cada semana, y que a menudo lo dejaba cargando boca abajo, lejos del alcance de todos. Supe que algo estaba ocultando, pero no me atrevía a preguntar. Parte de mí no quería confirmar lo que el instinto ya sabía. Empecé a sentir una presencia constante, un eco invisible que me seguía por la casa. No sé si era mi mente o algo más, pero a veces, al pasar por el pasillo, me parecía oír el sonido de su voz mezclado con un suspiro conocido. En las noches el sueño me abandonaba, y me quedaba despierta imaginando qué clase de vínculo podía unir a una mujer viva con un hombre que ya no estaba. Intenté hablar con mi hijo. Le conté lo del timbre, lo del mensaje, lo de la forma en que su esposa se comportaba últimamente. Me escuchó en silencio, pero sus ojos se llenaron de paciencia forzada, de ese tipo de compasión que se reserva para los enfermos. Dijo que yo necesitaba descansar, que el duelo me seguía afectando. No discutí. Comprendí que, para él, mi palabra había perdido valor desde que me quedé sola. Con el tiempo, Laura empezó a evitarme con más claridad. Cuando iba a su casa, siempre encontraba una excusa para salir o encerrarse en la habitación con el teléfono en la mano. En los almuerzos familiares fingía atención, pero sus dedos no dejaban de deslizarse sobre la pantalla, y cada notificación la hacía tensarse como si esperara algo que nunca debía llegar. No sabía si era intuición o si de verdad Tomás intentaba decirme algo desde algún lugar que no puedo nombrar. Tal vez ambas cosas. Hay silencios que no se explican con lógica, miradas que revelan más de lo que las palabras se atreven a confesar. Yo solo sabía que el aire se había llenado de señales,
y que cada una de ellas me empujaba hacia una verdad que todavía no estaba lista para aceptar. Desde aquel día en que las sospechas comenzaron a tejer su propia sombra dentro de mí, el ambiente en casa de mi hijo se volvió distinto, como si una capa invisible de distancia se hubiera posado sobre cada gesto y cada palabra. Nadie lo decía en voz alta, pero la sensación de ser una invitada en un lugar que antes me pertenecía empezó a crecer lentamente, convirtiendo cada visita en un ejercicio de silencio y disimulo. Ya no había esas charlas ligeras que llenaban el aire después del café ni esas miradas que me buscaban con cariño cuando compartíamos la sobremesa, solo sonrisas breves y conversaciones que se apagaban en cuanto cruzaba la puerta, como si mi presencia interrumpiera un orden que preferían mantener intacto. Con el tiempo noté detalles pequeños, pero precisos. El asiento que solía ocupar en la mesa fue desplazado por una maceta nueva que, según ellos, daba buena energía. Me limité a asentir, aunque en el fondo comprendí que aquella planta crecía justo en el lugar donde antes se apoyaban mis manos. Durante la comida, mis palabras parecían caer en un vacío, nadie las recogía ni las respondía, y comencé a hablar menos, no por falta de ganas, sino porque entendí que a veces el silencio duele menos que la indiferencia. Observaba cómo cada conversación encontraba su rumbo sin mí, cómo las risas se organizaban en torno a un centro del que había sido excluida sin aviso. Intenté ignorar los signos, pero el alma siempre reconoce el momento en que deja de ser bienvenida. Cuando ofrecía ayudar en la cocina, me pedían que descansara. Si preguntaba por algo, respondían con frases cortas que no abrían espacio para continuar. Había tardes enteras en las que me sentaba junto a la ventana fingiendo interés en la televisión, solo para no sentirme una intrusa. Y mientras todos se movían con naturalidad, percibía esa barrera invisible que me separaba de ellos. Un muro hecho de gestos amables y sonrisas contenidas que en realidad ocultaban una orden silenciosa. Aléjate despacio, no hagas ruido. Una tarde llegué con un pastel de frutas, el favorito de Tomás, esperando compartir un recuerdo bonito, algo que devolviera un poco de calidez al ambiente. Al entrar, mis ojos se detuvieron en el retrato de mi esposo cubierto por un trozo de tela beige. Pregunté con cuidado si podía limpiarlo o cambiarlo de lugar, y la respuesta llegó con una naturalidad que me perforó el pecho. A veces es mejor no mirar al pasado. Fingí entender, pero esas palabras me dejaron sin aire, porque no hablaban del polvo ni del cuadro, hablaban de mí, de la parte de la historia que querían borrar. Después de ese día las cosas se hicieron aún más sutiles. Cuando visitaba la casa, encontraba motivos para sentirme fuera de lugar. El plato que no llegaba a mi sitio, los cubiertos que nadie recordaba poner, las charlas que se detenían apenas entraba al comedor. Ya no era parte del cuadro familiar, solo un espectro que pasaba a saludar. Cada vez que escuchaba el tono del celular de mi nuera en la distancia, ese mismo timbre que alguna vez había pertenecido a Tomás, el corazón me latía con fuerza. Ella lo apagaba de inmediato, sin mirarme, como si mi sola presencia la delatara. Hablar con mi hijo se volvió inútil. Cuando le mencioné lo extraño que resultaba escuchar aquel sonido, me respondió con la voz tranquila de quien no quiere discutir. Mamá, necesitas descansar. El duelo a veces engaña. Asentí sin insistir, comprendiendo que había perdido no solo su confianza, sino también mi derecho a ser creída. Desde entonces aprendí a guardar las preguntas, a observar en silencio y a memorizar cada gesto, porque algo dentro de mí sabía que las respuestas no tardarían en revelarse. El hogar que antes me acogía se transformó en un escenario lleno de símbolos. El retrato cubierto, la silla vacía, el plato sin servir, el teléfono que sonaba a escondidas. Todo parecía hablar un idioma que solo yo entendía. Cada objeto repetía una advertencia que no podía ignorar, y aunque me dolía admitirlo, comencé a aceptar que la soledad era menos cruel que la indiferencia de los vivos. En las noches regresaba a mi casa con una calma fingida. Encendía una vela frente a la fotografía de Tomás y le contaba sin palabras lo que estaba pasando, con la esperanza de que desde donde estuviera pudiera escucharme. No buscaba consuelo, sino claridad. Y a veces, cuando el viento se filtraba por la ventana o un ruido leve interrumpía el silencio, sentía que algo respondía, como si su espíritu siguiera ahí, acompañándome entre las sombras que su ausencia dejó. Comprendí que no estaba loca ni aferrada al pasado. Solo estaba percibiendo lo que los demás se negaban a ver, que algo en esa casa respiraba distinto, que la verdad se escondía bajo el ruido de las conversaciones y que el silencio comenzaba a tener voz.
Así fue como la distancia se convirtió en mi aliada y la soledad en mi refugio. Desde ese momento decidí escuchar lo que el silencio trataba de decirme, porque en su profundidad había más respuestas que en todas las palabras que me negaban. Y fue entonces cuando comprendí, sin necesidad de pruebas ni testigos, que el silencio había empezado a hablarme. Pasaron los días y traté de volver a la normalidad, o al menos a algo que se pareciera a ella. No quería que mi hijo me viera triste ni que mi presencia se volviera un recordatorio de todo lo que evitaban mencionar. Preparé mi casa, limpié cada rincón, cociné como antes, puse música baja y encendí velas aromáticas, intentando que el silencio sonara a paz y no a vacío. Pero había algo en el aire que no me dejaba respirar tranquila, una sensación constante de que algo estaba a punto de revelarse, como si el mundo contuviera el aliento justo antes de un trueno. Acepté una nueva invitación a cenar con ellos. Fingí entusiasmo, llevé postre, hablé de cosas simples, me vestí con el mismo cuidado que cuando Tomás y yo salíamos los domingos. Quería demostrar que seguía siendo la misma, que el tiempo había curado lo que la pérdida dejó roto. Al entrar a su casa, me recibió el olor familiar del guiso de Laura y el sonido de la televisión encendida en el fondo, aunque nadie la miraba. Todo parecía normal, tan normal que por un momento quise creer que mis sospechas habían sido exageraciones, un truco de la mente cansada por el duelo. Durante la cena, las palabras fluyeron sin esfuerzo. Reí en los momentos correctos, conté una historia que mi nieto escuchó con los ojos muy abiertos, y mientras hablaba, observé cómo Laura se levantaba con prisa y dejaba el celular sobre la mesa. Dijo que iba por más agua y desapareció hacia la cocina. Fue un movimiento simple, tan cotidiano que nadie reparó en él, excepto yo. Algo en mi pecho se apretó de nuevo, el mismo presentimiento que me había perseguido durante meses. Segundos después, el silencio de la casa se quebró. El teléfono comenzó a sonar. No era cualquier tono, era ese tono, la melodía antigua que había elegido junto a Tomás hacía más de 2 décadas, aquella que solía sonar cada vez que él me llamaba para avisar que ya venía de regreso. El sonido me atravesó entera, lento, reconocible, imposible de confundir. Nadie pareció notarlo, ni siquiera mi hijo, que seguía hablando con su niño sin levantar la mirada. Todo a mi alrededor se volvió borroso, como si la realidad hubiera decidido detenerse. Reconocí el número antes de que la pantalla se encendiera por completo. Era su nombre, su fotografía, la misma imagen que yo tomé en el jardín una tarde de verano, con la luz del atardecer reflejándose en sus ojos. Por un segundo, sentí que la vida me devolvía lo que me había quitado, pero enseguida el corazón comenzó a latir tan fuerte que tuve que apoyarme en la mesa. Nadie me vio temblar. Nadie vio cómo el alma se me partía en dos. El teléfono seguía vibrando. Esa foto, ese número, ese tono. Todo era idéntico, como si el tiempo no hubiera pasado, como si la muerte no tuviera autoridad sobre lo que estaba ocurriendo frente a mí. Miré hacia la cocina, esperando que Laura regresara para detener el sonido, pero no apareció. En su lugar, el silencio se llenó de esa melodía imposible que cada segundo parecía acercarse más al borde de lo real. Tomé el teléfono con las manos frías, dudando si debía hacerlo. Parte de mí quería lanzarlo lejos, pero la otra parte, la que aún necesitaba entender, me empujó a mirar. En la pantalla había una nueva notificación. Mensaje recibido. Sin pensarlo, toqué el icono y el aire cambió de peso, como si la casa entera contuviera la respiración junto conmigo. Lo que leí era breve, apenas unas palabras. La misma frase que él solía escribirme cada vez que discutíamos y luego buscaba reconciliarse. Ya llegué, mi amor. Sentí un escalofrío subirme por la espalda. La voz de mi hijo seguía al fondo, pero su sonido ya no pertenecía a este mundo. Todo a mi alrededor se redujo a la luz azul del teléfono y al eco de esa frase que solo Tomás podía haberme dicho. Cerré los ojos y escuché, convencida de que algo más estaba allí conmigo, algo que no podía verse pero que respiraba el mismo aire. El teléfono volvió a vibrar. Otro mensaje apareció, y aunque el contenido era igual de corto, cada palabra llevaba un peso distinto. No confíes. El cuerpo me respondió antes que la mente. Solté el aparato, y el golpe seco sobre la mesa me hizo volver a la realidad. Mi hijo me preguntó si estaba bien, y respondí que sí, que había sentido un mareo, sin atreverme a mirar a la pantalla otra vez. Laura regresó justo entonces, con una expresión que intentaba parecer tranquila,
pero en sus ojos había algo que no supe descifrar. Tomó el teléfono con naturalidad, lo guardó en su bolso y se sentó frente a mí, fingiendo que nada había pasado. Durante el resto de la cena no pude probar bocado. Fingí atención, pero cada sonido, cada movimiento, cada palabra parecía ocurrir detrás de un vidrio. Todo lo que veía tenía una distancia que antes no existía, y comprendí que lo que había empezado como una duda se había transformado en algo mucho más profundo, algo que ya no podía negar ni detener. El tiempo se detuvo, y con él mi respiración. Esa noche, entendí que lo imposible había vuelto a tocar mi puerta y que el destino estaba a punto de revelarme una verdad que cambiaría todo lo que creía saber sobre el amor, la muerte y la traición. Esa noche regresé a casa con el corazón latiendo fuera de su ritmo, como si todavía escuchara aquel timbre repetido en el fondo de mis oídos. Caminé despacio, sin encender las luces, con la sensación de que cualquier sonido podía romper algo invisible que se sostenía apenas por un hilo. No encendí la televisión ni el radio, solo me senté frente a la mesa donde tantas veces comimos juntos, y puse las manos sobre la madera para tratar de sentir un poco de estabilidad. Pero nada en mí estaba quieto. El mensaje seguía grabado en mi mente como si aún lo leyera: no confíes. Intenté convencerme de que debía haber una explicación lógica, algo que se pudiera razonar, una coincidencia, un error, un mensaje reenviado. Sin embargo, dentro de mí sabía que no era eso. Aquella frase era su voz, su advertencia, la manera exacta en que Tomás hablaba cuando quería protegerme sin alarmarme. Era él, y al mismo tiempo no podía hacerlo. Esa contradicción me partía en dos, entre el deseo de creer y el miedo de hacerlo. Tomé mi propio teléfono y busqué el número que había aparecido en el de mi nuera. Lo escribí con las manos temblorosas, con cuidado, como quien toca algo sagrado. Presioné llamar, pero la pantalla solo mostró silencio. Ni tono, ni señal, ni respuesta. Luego apareció un mensaje frío: número inexistente o fuera de servicio. Me quedé mirando el reflejo de mi rostro en el vidrio, y tuve la certeza de que algo, o alguien, no quería que yo entendiera demasiado pronto. Durante horas la mente dio vueltas sin detenerse. Recordé cada detalle de la cena, la forma en que Laura regresó de la cocina con el rostro pálido, el temblor apenas perceptible en sus manos, el modo en que su mirada evitó la mía mientras se llevaba el celular al bolso. Ninguno de esos gestos era casual. Había algo que escondía, algo que había tratado de mantener lejos de mí y que aquella llamada había revelado antes de tiempo. Cerca de la medianoche, el silencio de mi casa se rompió con un sonido que me paralizó. El teléfono fijo, aquel que casi nunca usaba, comenzó a sonar. El mismo tono, el mismo ritmo. Me levanté sin pensar, sintiendo como el aire se llenaba de electricidad. La lámpara parpadeó y una corriente fría recorrió el pasillo. Al llegar al aparato, el corazón me golpeaba el pecho con tanta fuerza que me costaba respirar. Contesté. Del otro lado no hubo palabras, solo un sonido suave, una respiración lenta y profunda, idéntica a la que escuchaba cada noche cuando Tomás se dormía a mi lado. No dije su nombre, no grité, no colgué. Me quedé escuchando, como si mi alma esperara un milagro o una prueba que me dijera que no estaba loca. Y entonces la voz llegó, tenue, quebrada, pero inconfundible. ¡Clara! El cuerpo se me dobló. Sentí que las piernas no respondían. Me apoyé contra la pared y el teléfono casi se me escapó de las manos. Nadie podría imitar esa voz, ni su tono, ni su pausa, ni la forma en que pronunciaba mi nombre, como si lo acariciara. No era una grabación, no era un eco, era él, hablándome desde un lugar donde la vida no existe. Traté de responder, pero no me salían las palabras. Solo logré un susurro: ¿dónde estás? El silencio fue largo, tan largo que pensé que había terminado, hasta que la voz volvió, más firme, más clara, cargada de una tristeza que no reconocía. No estás sola, pero no todos están contigo. La línea se cortó. Durante unos segundos permanecí inmóvil, sosteniendo el auricular como si aún pudiera retener su presencia. El sonido del reloj llenó la habitación y cada tic-tac parecía empujarme hacia una verdad que no quería enfrentar. No sabía si lo que había escuchado era una señal del más allá o la confesión de una mentira terrenal, pero en ambos casos, mi vida acababa de partirse en dos. No dormí esa noche. Al amanecer, volví a la casa de mi hijo fingiendo que había olvidado algo.
Laura abrió la puerta con los ojos hinchados y una calma forzada. Detrás de ella se escuchaba la televisión encendida, pero el volumen estaba bajo, como si no quisiera que alguien escuchara más de lo necesario. Fingí sonreír, pero al entrar sentí ese mismo aire denso que me había acompañado desde la llamada. Sobre la mesa, el celular descansaba otra vez. Lo miré con disimulo, tratando de entender qué clase de poder podía tener un aparato tan pequeño para destruir la paz de un hogar entero. Mi hijo estaba en el patio, así que aproveché un instante. Toqué el teléfono y la pantalla se encendió. No había contraseña, solo un fondo negro con la fecha del día anterior. En los mensajes recientes, uno destacaba con un nombre que me heló la sangre: Tomás Respaldo. No pude abrirlo. Sentí que si lo hacía, nada volvería a ser igual. Me giré al escuchar los pasos de Laura, que regresaba con el ceño fruncido. Dijo que iba al mercado, tomó el celular y lo guardó en su bolso con un gesto brusco, casi defensivo. Fingí no darle importancia, pero mi mente no dejaba de repetir esas dos palabras: Tomás Respaldo. Aquella noche, al regresar a mi casa, la voz volvió a aparecer, no en el teléfono, sino en mi cabeza, con esa calma que solo él tenía: recuerda lo que viste. Me levanté de la cama, caminé hasta el espejo y comprendí que había empezado algo que ya no podía detener. La muerte no había cerrado la historia, solo la había puesto en pausa. Y justo antes de que el sueño me venciera, una idea me atravesó con la fuerza de un relámpago. No era él quien buscaba comunicarse conmigo, era alguien que usaba su voz para mantenerme ciega ante algo mucho más oscuro. El amanecer llegó con un peso distinto, una sensación de claridad que no traía calma sino determinación. No podía seguir viviendo con dudas, y mucho menos con el eco de aquella voz que todavía se deslizaba entre mis pensamientos como un recuerdo que no encontraba descanso. Preparé café sin prisa, respiré hondo y decidí volver a la casa de mi hijo, convencida de que lo que buscaba no era consuelo, sino la verdad que por meses había estado respirando tan cerca de mí sin dejarse ver. El camino se sintió más largo que nunca. Los semáforos parecían detenerse a propósito, como si el mundo quisiera darme tiempo para repasar cada palabra que había escuchado la noche anterior. No confíes. No estás sola, pero no todos están contigo. Esas frases seguían repitiéndose dentro de mí con la precisión de un reloj roto que no deja de marcar la misma hora. Cuando llegué, mi nieto corrió a abrazarme y en ese gesto encontré la fuerza para mantener el rostro sereno. Laura estaba en la cocina, revisando su bolso con ese nerviosismo que solo reconoce quien ya sospecha. Dijo que saldría a hacer unas compras, y yo respondí que pasaba a dejar unos papeles antiguos del seguro de vida de Tomás. Sonrió, fingiendo naturalidad, pero en su mirada había una inquietud que ya no podía esconder. Esperé a que saliera, y cuando la puerta se cerró detrás de ella, aproveché el silencio para mirar a mi alrededor con otros ojos, buscando el detalle que hasta entonces se me había escapado. El cuarto de servicio guardaba un olor a polvo y metal envejecido, el mismo que tenía el taller donde Tomás pasaba horas reparando relojes viejos. Entre cajas con cables y herramientas oxidadas, encontré una bolsa de tela azul. Dentro descansaba un teléfono antiguo, idéntico al que él usó hasta el día en que partió. Las manos me temblaron. Lo sostuve con cuidado, como si temiera despertarlo. Al revisar el compartimento de la batería, una nota doblada en 4 me detuvo el aliento. Estaba escrita con la caligrafía de Laura y decía: respaldo listo. No borrar historial. Guardé el papel sin hacer ruido y regresé a la sala con el corazón acelerado. Sobre la mesa, los documentos que llevé como excusa se mezclaron con un recibo que cayó al suelo. En él se leía, con una claridad que no dejaba dudas: transferencia de datos. Línea espejo. Restauración completa. La fecha coincidía con el día en que aquella primera llamada me hizo temblar. En ese instante entendí que las señales que había interpretado como mensajes del más allá eran, en realidad, fragmentos de una manipulación terrenal cuidadosamente planeada. Para confirmar lo que ya intuía, marqué el número del establecimiento que aparecía en el recibo y, fingiendo curiosidad, pregunté cómo funcionaban los servicios de recuperación de mensajes. La mujer que respondió explicó con naturalidad que, si se tenía acceso a una cuenta o a una copia de seguridad, bastaba con sincronizar los datos para que un teléfono nuevo pareciera el antiguo. La idea me perforó la mente.
Alguien había usado las palabras de mi esposo para hablarme desde un aparato programado para imitarlo. Regresé al comedor y observé el bolso de Laura sobre el sillón. No quise tocarlo. Bastaba con sentir la vibración del celular escondido adentro, esa vibración que reconocí al instante. En la pantalla brilló el mismo nombre: Tomás Respaldo. No necesitaba leer los mensajes para entenderlo. No era una aparición, era una copia, una trampa disfrazada de consuelo. Cuando Laura regresó, su rostro mostraba el cansancio de quien ha sostenido una mentira demasiado tiempo. Preparé té y la invité a sentarse conmigo. No hubo reproches ni preguntas. Dejé que el silencio trabajara, que el peso de lo no dicho hiciera su parte. Pasaron largos minutos hasta que por fin habló. Dijo que no quiso dañarme, que todo comenzó con la intención de ayudarme a superar el duelo, que creyó que si recibía alguna señal podría encontrar paz. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero en su voz no había arrepentimiento, solo miedo. Pedí que me mirara. Pregunté cómo podía llamar ayuda a usar el nombre de quien ya no está para manipular a quien todavía respira. Intentó justificarse, diciendo que mi hijo le pidió buscar una forma de que yo soltara el pasado, que él también sufría al verme encerrada en la tristeza. Pero su versión se desmoronó con la siguiente frase: no pensé que llegarías tan lejos. En ese momento supe que nunca fue compasión, sino control, que había recreado a Tomás para mantenerme atada al recuerdo, para que mi presencia no incomodara, para borrarme con la misma suavidad con que se cubre un retrato con una tela. No grité, no lloré, no busqué venganza. Solo guardé silencio, un silencio denso, lleno de una fuerza que ella no supo sostener. Me devolvió el celular con manos temblorosas, y al abrir la aplicación que había usado, vi los mensajes copiados, los audios viejos, las frases que mi esposo me escribió en vida convertidas en trampas que me hablaban desde un lugar falso. La verdad estaba frente a mí. No había milagros ni fantasmas, solo una mentira disfrazada de fe. No era Tomás quien intentaba comunicarse conmigo, era la culpa de alguien que jugó con su voz para mantenerme quieta, perdida entre recuerdos manipulados y emociones que ya no le pertenecían a nadie. Esa revelación no trajo furia, sino una calma que nunca antes había sentido, una calma que solo llega cuando el alma reconoce que, aunque duela, la verdad es el único camino que no se derrumba. Y comprendí, en ese instante silencioso y eterno, que la muerte no ocultó nada. Solo me dio el tiempo necesario para descubrirlo por mí misma. Después de aquella conversación, el aire se volvió distinto, como si el silencio hubiera tomado forma dentro de la casa. Ni el reloj se atrevía a sonar, y por un instante sentí que todo a mi alrededor contenía la respiración. Laura se quedó frente a mí con los ojos húmedos, la boca entreabierta y un temblor que apenas podía disimular. En su rostro ya no quedaba rastro de la seguridad con la que siempre se movía, solo una culpa que trataba de esconderse detrás de gestos torpes. No dije nada. No necesitaba hacerlo. En ese momento entendí que hay verdades que se defienden mejor con el silencio que con 1000 palabras. Me levanté despacio, acerqué la taza de té hacia ella y le pedí que la sostuviera con firmeza, porque las manos le temblaban tanto que temí que el líquido se derramara. La miré con la serenidad que solo nace cuando una mujer deja de tener miedo. No había odio, ni rencor, ni siquiera sorpresa, solo una especie de tristeza limpia, una calma que llega cuando la verdad deja de esconderse. Mi hijo entró en ese momento, sin sospechar nada. Saludó con su tono habitual, preguntó si todo estaba bien, y Laura, sin levantar la vista, dijo que sí. Yo asentí, aunque por dentro sabía que aquel sí era la palabra más frágil que flotaba en esa habitación. Su mirada se cruzó con la mía y percibí en sus ojos un brillo de duda, una inquietud que antes no estaba. Sabía que algo había cambiado, pero todavía no entendía qué. Decidí no hablar frente a él. No era el momento. Guardé la calma, bebí un sorbo de té y esperé a que saliera del comedor. Cuando sus pasos se perdieron en el pasillo, volví a mirar a Laura. Sus labios se movieron, pero no salió sonido. Era el gesto de quien quiere disculparse y no encuentra cómo. La dejé intentar, sin interrumpirla, porque necesitaba que sintiera el peso de lo que había hecho, no como castigo, sino como espejo. Habló al fin, entre susurros, diciendo que nunca imaginó que aquello me haría daño, que solo quiso mantener viva una presencia que pensó que yo necesitaba. Dijo que lo hizo por compasión, por cariño, que no sabía detenerse una vez que comenzó,
que la mentira creció como una bola de nieve hasta volverse demasiado grande. Sus lágrimas cayeron sobre la mesa y no las esquivé. Dejé que hablaran por ella, porque a veces el llanto explica más que las palabras. Respondí con voz tranquila, sin elevarla a un solo tono. Le dije que nadie tiene derecho a jugar con el amor de otra persona, que la fe no se fabrica con engaños, y que los muertos no necesitan imitaciones para seguir vivos en la memoria de quienes los amaron. Le expliqué que si de verdad quería ayudarme, habría confiado en mi fortaleza, no en mi fragilidad. La miré a los ojos y añadí que la mentira más cruel no siempre es la que destruye, sino la que se disfraza de consuelo. Ella quiso tocar mi mano, pero me aparté suavemente. No fue rechazo, fue dignidad. Guardó silencio. Y yo también. En esa quietud, el mundo pareció detenerse, y una sensación nueva me llenó el pecho. No era venganza, era libertad. Había pasado tanto tiempo sintiéndome vigilada por la sombra de una presencia inventada que, al reconocer la verdad, sentí que por fin podía respirar. Minutos después llegó mi hijo con el teléfono en la mano. Lo había tomado del bolso de su esposa y lo extendió hacia mí con gesto confuso. Dijo que lo había revisado, que había visto los mensajes y las copias, que no entendía nada. No necesité decirle lo que ya sabía. Bastó con que leyera las palabras y entendiera que todo lo que creíamos sobrenatural había sido tejido con engaños humanos. El silencio que siguió fue tan profundo que incluso los ruidos de la calle parecían quedarse fuera. Mi hijo miró a su esposa y después a mí, incapaz de decidir de qué lado ponerse. No lo culpé. El corazón no siempre entiende la frontera entre el amor y la decepción. Dijo que necesitaba tiempo, y yo respondí que todos lo necesitábamos, aunque en realidad ya no esperaba nada de nadie. Cuando salí de la casa, la tarde estaba cayendo y el viento movía las hojas del jardín. Caminé despacio, sin mirar atrás. En mi bolso llevaba el pequeño papel con la nota de Laura, no como prueba, sino como recordatorio de que incluso el dolor puede volverse luz cuando se enfrenta con calma. En el camino al panteón pensé en Tomás, en su voz, en la forma en que la vida había usado su recuerdo para devolverme la fuerza que creí perdida. Frente a su tumba, encendí una vela y dejé que la llama danzara con el viento. Cerré los ojos y hablé en silencio, no para pedirle respuestas, sino para agradecerle la forma en que, incluso desde el recuerdo, me ayudó a ver lo que debía ver. Dije su nombre con la ternura de quien por fin entiende que el amor no necesita pruebas para ser eterno, y que la verdad, por más dura que sea, siempre trae paz. No hubo voces, ni señales, ni mensajes. Solo el sonido del viento entre los cipreses y el latido tranquilo de mi propio corazón. Me quedé un rato más, dejando que esa quietud me envolviera, sabiendo que la vida, por fin, había vuelto a su lugar. Y al salir del cementerio, comprendí que no le temía a los fantasmas del pasado, sino a la mentira disfrazada de amor. El amanecer de ese día tuvo un brillo distinto, un resplandor suave que no hería la mirada ni presionaba el pecho, una luz que se sentía limpia y paciente, como si la vida por fin hubiera decidido detenerse para dejarme respirar. Abrí las ventanas y permití que el aire recorriera cada rincón de la casa, levantando el polvo acumulado durante años de silencio. No temía al vacío ni a la soledad, porque comprendí que ambas cosas, cuando se aceptan sin resistencia, se vuelven aliadas del alma. Pasé la mañana ordenando espacios que antes evitaba mirar. Los cajones guardaban recuerdos que ya no pesaban, las cortinas se movían con la brisa y el aroma del café recién hecho me devolvía una sensación que creí perdida. No necesitaba huir de las sombras del pasado, había aprendido a caminar entre ellas sin sentir miedo. Cada objeto tenía su historia, cada rincón su eco, pero ya no dolían. No eran heridas abiertas, sino marcas de una vida que seguía ahí, dispuesta a comenzar otra vez. El teléfono que un día fue símbolo de tormento descansaba sobre la mesa sin poder alguno, convertido en un objeto inofensivo, mudo, incapaz de manipular mis emociones. Lo observé con serenidad, entendiendo que el dolor solo tiene poder cuando una decide sostenerlo. Guardé los documentos de Tomás, las cartas, las fotografías y las pequeñas notas en una caja de madera que cerré con cinta, no para olvidar, sino para conservar lo esencial sin permitir que el pasado siguiera invadiendo mis días. El amor verdadero no desaparece cuando se guarda, simplemente cambia de lugar. A medida que transcurrieron las semanas, el corazón se fue llenando de un silencio distinto, uno que no oprimía, que no era ausencia sino descanso.
Mi hijo empezó a visitarme con frecuencia. Ya no llegaba con prisa ni hablaba con evasivas, sino con una calma nueva que me conmovía. No hizo falta tocar el tema. Bastaba su presencia para entender que él también estaba aprendiendo a perdonar y a reconstruirse. Nos reencontramos en los detalles simples. Preparar juntos el desayuno, conversar mientras el café se enfriaba, mirar a su hijo jugar en el patio sin sentir culpa ni resentimiento. Una tarde, mientras guardaba unos platos, encontré el viejo teléfono de Tomás, el verdadero, el que había estado en un cajón olvidado. Lo tomé entre las manos y noté que ya no me temblaban los dedos. No había rabia ni nostalgia, solo una gratitud profunda por todo lo que ese pequeño objeto representaba. Caminé hacia el jardín, respiré hondo y seguí mi instinto. El cielo tenía el tono dorado de los atardeceres que él amaba, y supe de inmediato lo que debía hacer. Fui al panteón, llevé flores frescas y, sin prisa, coloqué el teléfono sobre la lápida, como quien entrega algo que por fin deja de doler. El viento soplaba tibio, moviendo las hojas con una cadencia que parecía acompañar mis pensamientos. Cerré los ojos y hablé con él sin usar la voz. No pedí respuestas ni señales, solo agradecí lo vivido, los años compartidos, los errores y la paciencia. Dije que podía descansar tranquilo, que su presencia ya no necesitaba esconderse en aparatos ni en mensajes, porque lo que habíamos construido seguía intacto dentro de mí, limpio y en paz. El amor no depende del cuerpo ni del tiempo. Sobrevive en la memoria serena de quien decide recordarlo sin sufrimiento. Cuando abrí los ojos, el sol se reflejaba sobre la superficie del teléfono, inmóvil pero brillante, como si guardara la última chispa de una historia que se apagaba sin tristeza. Sonreí con una calma que no conocía, una calma que no venía de afuera sino del alma. Era el cierre que la vida me había negado, el adiós que durante años esperé sin saber cómo pronunciar. Y, al hacerlo, sentí que mi cuerpo se volvía ligero, como si el aire por fin me perteneciera. De regreso a casa, el paisaje tenía un color más nítido, los sonidos eran más claros, incluso el silencio parecía distinto. Saludé a una vecina que me dijo que tenía el rostro tranquilo, y respondí que cuando el alma se limpia, todo alrededor cambia de tono. Sonrió, y seguí caminando con esa sensación de renacer que solo llega después de soltar lo que ya no puede quedarse. Esa noche dejé las ventanas abiertas, dejé que el aire fresco llenara el cuarto y me permití dormir sin miedo a los sueños. Antes de cerrar los ojos, pensé en todo lo que había pasado, en las mentiras, en la pérdida, en el dolor que casi me rompe, y entendí que nada de eso me definía. Lo que realmente me hacía quien soy era haber elegido la dignidad sobre la ira, la calma sobre el rencor, la verdad sobre la costumbre de callar. Amar no significa aferrarse a lo que duele, sino tener la fuerza de dejar ir incluso lo que alguna vez nos sostuvo. Y en ese pensamiento final, antes de dormir, supe que el silencio, por fin, había vuelto a ser paz. Los días siguientes transcurrieron con una calma nueva, una quietud que no venía del exterior sino del alma. No era resignación ni olvido, era comprensión. Comprendí que hay heridas que no se cierran con explicaciones ni disculpas, sino con distancia. Entendí que perdonar no significa justificar ni olvidar, sino dejar de cargar con lo que otros decidieron romper. Ese descubrimiento fue como abrir una ventana después de años de respirar el mismo aire viciado. El corazón se expandió, y con él, el silencio recuperó su pureza. El tiempo me regaló claridad. No necesitaba castigos, ni escenas, ni justicia pública. La vida se encarga de ajustar cuentas con una precisión que ningún ser humano alcanza. Mientras tanto, mi tarea era aprender a vivir sin rencor, sin volver la mirada hacia lo que ya no podía cambiar. Seguir de pie, mirar hacia adelante y no permitir que la amargura me transformara en una versión que no reconocería. Una mañana, mi hijo llegó sin avisar. Entró despacio, con los ojos enrojecidos, y me pidió hablar. No buscaba excusas, solo comprensión. Dijo que ahora entendía lo que había pasado, que se había dejado engañar por el miedo, que no supo ver mi soledad cuando más lo necesitaba. Hablaba con la voz quebrada, tratando de contener las lágrimas. No lo interrumpí, lo escuché en silencio, y cuando terminó, simplemente le dije que no necesitaba explicar más, que ya lo sabía. A veces el amor de madre también consiste en dejar que el otro se mire sin reproches, en permitir que la culpa se convierta en aprendizaje. Nos abrazamos largo rato. Fue un abrazo distinto, sin peso ni exigencia,
Un reencuentro sin condiciones. En ese contacto sentí que el pasado se disolvía como polvo en el aire, que las palabras que nunca dijimos ya no importaban. No era olvido, era aceptación. Y en ese gesto entendí que perdonar no es volver a abrir las puertas, sino aprender a mantenerlas entreabiertas para que entre la luz, pero no el daño. A partir de ese día, la relación cambió. Nos visitábamos sin hablar del pasado, compartiendo momentos simples, un desayuno, una caminata, una tarde de silencio. Laura no volvió a aparecer por mi casa, y tampoco la busqué. No necesitaba verla para saber que la vida ya había comenzado a cobrarle sus propias cuentas. No lo deseaba con rencor, sino con esa justicia natural que llega sola, cuando uno se aparta del ruido y permite que el tiempo haga su trabajo. Una tarde de domingo recibí un mensaje de mi hijo. Decía que Laura había decidido marcharse por un tiempo, que necesitaba espacio para pensar. No contesté enseguida. Miré el teléfono y comprendí que no había nada más que decir. A veces la distancia es la única forma de entendimiento que queda entre las personas. Y en ese silencio entre líneas sentí algo parecido a la paz. Volví a mis rutinas con serenidad. Las mañanas eran más ligeras, el café sabía distinto, las flores del jardín parecían más vivas. Me sorprendía a mí misma sonriendo sin motivo, recordando a Tomás sin dolor, con ternura. Entendí que el perdón tiene límites, porque el amor propio también los tiene, y que permitir que alguien vuelva a cruzar el mismo umbral después de haber traicionado la confianza no es compasión, es olvido de uno mismo. Una noche, mientras el viento golpeaba las ventanas, escribí una carta sin destinatario. No era para Tomás ni para mi hijo, ni siquiera para Laura. Era para mí. En ella puse cada pensamiento que durante años no me atreví a pronunciar. Hablé de la culpa, de la pérdida, del miedo, pero sobre todo, del aprendizaje. Escribí que el alma también se limpia con lágrimas, que hay verdades que duelen, pero liberan, y que no hay mayor acto de amor que elegir la paz por encima del orgullo. Doblé el papel y lo guardé entre las páginas de un libro que hablaba sobre reencuentros, porque al final, eso era lo que había ocurrido, un reencuentro conmigo misma. Al amanecer, salí al patio con una taza de café y observé cómo la luz del sol se filtraba entre las ramas. No pensé en lo que perdí, sino en lo que recuperé. Mi voz, mi calma, mi capacidad de confiar en mí. Esa fue mi victoria silenciosa, la que nadie aplaude pero que transforma todo. Comprendí que los finales verdaderos no necesitan testigos, que a veces la justicia no se grita, se vive, y que el amor que sobrevive al dolor no busca vengarse, busca seguir. El corazón, por fin, se sintió ligero. El amor no se demuestra ocultando la verdad, se honra mirándola de frente y decidiendo no repetirla. El paso de los meses trajo una calma que no conocía, una serenidad que se parecía más a la libertad que al olvido. Todo volvió a su ritmo natural, pero nada era igual. Había aprendido a mirar sin miedo, a escuchar sin reaccionar, a distinguir entre la voz del corazón y el ruido de la costumbre. La vida, silenciosa y precisa, se encargó de poner cada cosa en su sitio, sin mi intervención, sin mi esfuerzo. Bastó con mantenerme en paz para que la verdad encontrara su camino. Mi hijo, poco a poco, comenzó a sanar. Ya no hablaba del pasado, pero su forma de mirarme lo decía todo. La culpa había cedido su lugar a la ternura, y nuestras conversaciones se llenaron de la tranquilidad que llega cuando dos personas se perdonan sin necesidad de palabras. En cada visita me traía flores o pan, y yo le ofrecía café, y en ese intercambio cotidiano se construyó un amor más maduro, uno que no necesitaba explicaciones, porque el dolor ya había cumplido su propósito, despertar lo que la rutina había dormido. De Laura supe poco. La última noticia llegó una tarde, en boca de mi hijo, que mencionó con voz baja que ella se había ido a vivir a otra ciudad. No pregunté razones ni destinos. Agradecí en silencio la justicia que no viene de la venganza sino del equilibrio, esa fuerza que se acomoda sola cuando uno deja de empujar. No sentí alegría por su partida ni alivio por su ausencia, solo comprensión. Cada quien enfrenta sus fantasmas como puede, y el suyo, quizás, era vivir sabiendo que destruyó algo que nunca podrá reparar. La gente del barrio comentaba que me veían distinta, que había algo nuevo en mi manera de caminar, en el brillo de mis ojos. Algunos decían que parecía más joven, otros que tenía un aire distinto, como si la vida me hubiera devuelto algo que creí perdido. Y quizá tenían razón,
La paz rejuvenece más que cualquier remedio. No era vanidad, era gratitud. Había aprendido a soltar sin romperme, a recordar sin llorar, a quedarme sin exigir. En una de esas tardes tranquilas recibí una carta sin remitente. Dentro había una hoja doblada con apenas una frase escrita: «Gracias por no gritar mi nombre cuando todos me habrían señalado». La caligrafía era inconfundible. La leí una sola vez y la guardé en el cajón del escritorio, no para conservarla, sino para recordarme que la verdadera justicia no necesita testigos. El tiempo, sin ruido, se encargará de que cada quien cargue con el peso de sus actos. La vida siguió su curso. Retomé mis paseos matutinos, los mercados de domingo, las visitas a la iglesia donde encendía una vela por quienes ya no estaban. Cada gesto era una oración silenciosa, no de súplica, sino de gratitud. Comprendí que no hay mayor castigo que enfrentarse a la conciencia cuando el alma ya no puede dormir tranquila. Laura tendría que convivir con la suya, y yo con la mía, que al fin descansaba. A veces, cuando paso frente al espejo, me descubro sonriendo sin razón. Ya no busco señales ni respuestas, porque sé que la vida tiene su manera de devolver lo que uno entrega. Quien da amor, aunque sea traicionado, recibe paz. Quien engaña, aunque parezca vencer, se condena al peso del remordimiento. No es castigo, es ley natural. El destino, tarde o temprano, nos devuelve lo que sembramos. No hay necesidad de esperar venganza cuando el tiempo se encarga de equilibrar lo que parecía injusto. Esa certeza se volvió mi refugio, mi consuelo y mi forma de seguir. Hoy miro hacia atrás sin rencor. Entiendo que todo lo vivido, incluso lo más doloroso, tenía un propósito: enseñarme que la fortaleza no se mide por cuánto se soporta, sino por la capacidad de perdonar sin permitir que vuelvan a lastimarte. Cada quien cosecha lo que siembra, y la vida siempre devuelve lo que uno envía. 2 años pasaron desde aquella noche en que todo cambió, y aún hoy, cuando el viento se cuela entre las cortinas al amanecer, me parece escuchar el eco de aquella llamada imposible que lo inició todo. Pero ya no me duele recordarla. Al contrario, la escucho con la gratitud de quien entendió que a veces la vida necesita romperse para volver a tomar forma. El tiempo transcurrió sin sobresaltos, sin dramas, con la serenidad que solo llega cuando se hace las paces con el pasado. La casa, antes tan llena de silencios tensos, se transformó en un lugar cálido, perfumado con el olor del pan que horneo cada mañana y la música suave que ahora acompaña mis días. Las paredes ya no guardan ecos de dolor, sino murmullos de calma. Comprendí que los espacios, igual que las personas, también aprenden a sanar cuando se les da tiempo y ternura. A veces me siento en el jardín, bajo el mismo árbol donde solía sentarse Tomás los domingos, y observo cómo la luz cambia sobre las hojas. Pienso en lo mucho que me costó entender que la vida no siempre nos quita lo que amamos. A veces solo lo transforma para enseñarnos a mirar desde otro lugar. Hoy sé que su partida no fue un final, sino una puerta que me obligó a entrar en mí misma y encontrar la fuerza que había olvidado. El amor que sentí por él sigue intacto, pero ya no duele. Está hecho de recuerdos limpios, de aprendizajes, de gratitud. Su voz, aquella que un día escuché en la línea muerta del teléfono, dejó de ser un llamado del miedo para convertirse en un recordatorio de que nada verdadero muere del todo. Cuando el alma se aferra a la verdad, incluso los muertos encuentran descanso. Visito su tumba una vez al mes. Llevo flores blancas y un pequeño cuaderno donde escribo lo que no me atrevo a decir en voz alta. No lo hago por tristeza, sino por costumbre. Es mi forma de conversar con la vida, de recordarme que el amor no necesita cuerpo para seguir existiendo. A veces dejo el cuaderno abierto sobre la lápida, y el viento pasa sus páginas con suavidad, como si él las leyera. En esos instantes siento una paz tan profunda que todo lo demás deja de importar. Mi hijo, ya más maduro, se ha convertido en mi mayor compañía. Me visita con su niño, me llama todos los días y me mira con el respeto que antes confundía con distancia. En sus ojos reconozco la comprensión que buscó durante tanto tiempo. La herida que nos separó se volvió un puente, y ahora hablamos sin miedo, sin culpas. Entendió que el perdón no es olvido, y yo aprendí que la maternidad también consiste en soltar cuando el amor se vuelve cadena. La historia con Laura quedó atrás. No la mencionamos. No porque el tema sea tabú, sino porque ya no pertenece a este tiempo. Cada quien sigue su camino y carga con su propio aprendizaje.
Sé que la vida le enseñará lo que yo ya aprendí, que ninguna mentira puede sostenerse cuando la verdad decide salir a la luz, y que manipular el amor de otro siempre termina rompiendo algo que no se puede reparar. Hoy vivo tranquila, sin rencores, sin voces del pasado. Despierto cada mañana con la certeza de que sobrevivir no fue mi mayor logro, lo fue recuperar la paz sin perder la ternura. No hay soledad cuando el alma está en calma. No hay vacío cuando uno aprende a escuchar el silencio sin miedo. A veces, al anochecer, enciendo una vela y dejo que su luz se refleje en la ventana. No lo hago por nostalgia, sino como un ritual pequeño que me recuerda que las presencias verdaderas no necesitan cuerpos ni palabras. Si alguna vez el viento sopla más fuerte y apaga la llama, sonrío. Sé que es él, diciéndome que ya está bien, que el amor cumplió su propósito, que puedo seguir viviendo sin mirar atrás. A veces, los muertos no regresan para asustarnos, sino para enseñarnos que el amor y la verdad no mueren. Y mientras camino de regreso a la sala, con la vela entre las manos y el corazón tranquilo, pienso en todo lo que quedó detrás y en lo mucho que todavía me espera. Cada paso que doy es una oración silenciosa, una promesa hacia mí misma de no volver a permitir que la mentira decida por mí. El silencio, que antes dolía, ahora me acompaña como un viejo amigo. No es ausencia, es compañía. No es vacío, es libertad. Porque entender la vida no siempre es tener respuestas, sino aprender a hacer las paces con lo que no se puede cambiar. Y desde esa paz, desde este nuevo comienzo, sé que cada historia, incluso la más dolorosa, puede transformarse en una forma de amor más sabia, más serena, más real. Suscríbete y comparte esta historia si alguna vez sentiste que alguien, desde el cielo, te habló en silencio. Porque hay verdades que no se gritan, se viven. Y hay amores que, aún después de la muerte, siguen enseñándonos a respirar.